pendejos, los felicito, nos han dado una lección. Leo, Juan, buenos días. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué decís? Un gusto, Igualmente. Antes que nada eso, antes que nada, por ahí va la cosa, creo yo, que aprendamos todos a sacarnos el sectario que tenemos adentro y saber que frente a estas políticas corresponde eso, la unidad. En base a un programa, además, Eduardo. Leo Grosso, empiezo por ti. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo están todos ahí? Un gusto. Y bueno, reflexionen ustedes, hablen entre ustedes. Yo me gusta eso. ¿Cómo empieza esto y hacia dónde vamos, no? O sea, esa locura linda que empezó con la CETEP, después convocaron la corriente clasista y combativa, verlo al Alderete hablando, que es más grande que yo, Juan, te aviso, y el Chucky Menéndez. Barrio de Pie también, movilizando. Y después todo lo que dijimos antes, ¿no? Así que bueno, avante ustedes, chicos. A ver, yo voy a hacer algunas defensas frente a tu elogiosa crítica, que es muy reiterada en tu caso y en el de otros amigos de otra generación. El sectarismo generacional es un anticuerpo, tiene un sentido. Obviamente hay excepciones como el PCR, que es un poco difícil, digamos, son un grupo que está hace 45, 50 años juntos y son compañeros grandes, ¿no? Pero tiene un sentido. Y el sentido tiene que ver un poco con lo que decías antes. Obviamente no es un principio filosófico absoluto. Es es un sentido de anticuerpo y que va precisamente por lo que dijiste. Yo creo que para construir unidad hay que renunciar a cosas. Uno va perdiendo parte de su autonomía, parte de la posibilidad de figurar, parte de la posibilidad de esas cosas, propias del neoliberalismo, que tiene que ver con el individualismo, con el carrerismo, con el oportunismo, con todas esas cosas que nos hicieron tanto daño. Y yo estoy convencido de que ese palco se puede armar porque hay muchos compañeros y compañeras que tienen un rol importante en la construcción y que pueden renunciar a, por ejemplo, tomar el micrófono y hablar, que pueden renunciar a juntarse nada más con los que consideran puros y sacar del palco a los que consideren impuros, y que también pueden renunciar a legítimas aspiraciones de poder, de ocupar cargos, de esto, del otro. Entonces, esa actitud un poco dura que tengo yo con el tema generacional pasa por tratar de transmitir un mensaje que es, yo creo que llegó la hora de que haya algunos renunciamientos, como nos enseñó la compañera Evita, en términos de personas que tengan la posibilidad de construir relevos, de construir recambios. Y si vos mirás el panorama latinoamericano, uno de los grandes déficits de los procesos populares en nuestra América es la incapacidad de construir relevos sólidos. Digamos, es un problema político, no es un problema filosófico, digamos, ¿no? Que no hemos podido, ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Argentina, construir relevos en los liderazgos populares que permitan darle continuidad a los procesos por encima de las personas. Yo creo que es un déficit, me puedo estar equivocando, pero creo que es un déficit. Y creo que es un déficit en el sindicalismo también, y en las organizaciones sociales también. Entonces, y ese déficit tiene que ver con algo generacional, ¿no? Tiene que ver con algo generacional. Porque si vos ves, y esto haciendo dos salvedades importantes, una de las cosas que hay que reconocerle al proceso, hay que reconocerle claramente al proceso kirchnerista, es la politización de la juventud y la incorporación de muchos jóvenes que estaban en otra, que estaban en su casa, que no estaban militando, en la política, en la militancia y incluso en las instituciones, porque que tantos pibes menores de 40 años tengan acceso al Congreso también tuvo que ver con ese momento histórico de nuestro país. Y después también hay muchas organizaciones y dirigentes, y en eso te incluyo a vos, Eduardo. Bueno, Emilio Pérsico es un caso excepcional en relación a eso. Detengamos un segundo en Emilio. Le quiero agradecer públicamente a Emilio, con quien me peleo mucho, pero es verdad, Emilio
Arce un renunciado a cosas, y verlo ahí en el palco otro día me generó emoción, así que... Y desde luego, gran parte de esa movilización tiene que ver con el laburo del Movimiento Evita, y su principal figura es Emilio Pérsico, y él hace un año que no agarró micrófono, digamos, ¿no? Y eso que parece una pavada, ¿sabes lo difícil que es con otros dirigentes? Incluso en el mismo momento en el que estamos ahí en el palco y tenemos que discutir, ¿no? ¿Qué priorizamos a la hora de tomar la palabra? Que por ahí no es tan significativo, porque si vos pensás en los decenas de miles que están abajo en la plaza, un discurso de 10, 15 minutos de 6 oradores es difícil de estar escuchándolo, con el frío, etcétera. Y a veces nos cuesta regular eso, ¿no? Nos cuesta regular qué es lo más importante, si es el mensaje o el mensajero. Entonces, yo creo que es bueno, por eso lo hago, que es bueno exagerar un poco en algunos temas, aunque por ahí a veces se desbalancee para un lado, como cuando el caballo de la izquierda se le va mucho para un lado, bueno, darle al de la derecha y viceversa, para tratar de equilibrar algunas cosas que yo creo que están desequilibradas en el campo popular, digamos, ¿no? Y la marcha federal también tuvo que ver con mostrar ese equilibrio. Tengo que reconocer que el que le impulsó fundamentalmente fue el Chucky de Barrio de Pie. Al principio, yo personalmente me parecía que era un tremendo esfuerzo en el marco de una situación crítica como la que tenemos ahora, porque esto recorrió todo el país. Pero también tiene el sentido de equilibrar un poco la cuestión de la periferia y el centro, ¿no? El centro político, que es la ciudad de Buenos Aires, que es lo único que sale en la televisión, que es lo único que sale en los diarios, y la periferia geográfica, la periferia existencial, que también es la Quiaca, que también es la Patagonia, que también es el Cinturón de Rosario, que también son los pueblos campesinos de Córdoba, y que se hicieron presentes en esta actividad con la fuerza de los que vienen desde muy lejos, que hicieron un esfuerzo sideral en llegar hasta Buenos Aires, obviamente. De la periferia al centro, ¿no? Podría decirse. Claro, venido en avión y llegaron acá y tuvieron su participación y su protagonismo en una actividad que yo creo que también marca un camino, marca un rumbo de unidad, también de renunciamiento y de buscar la forma, como decía la compañera que estaba en esa excelente síntesis que prepararon para el programa, de dejar de lado los sectarismos y dejarnos de joder y tratar de pensar más en los que están abajo escuchándonos que en los que estamos arriba hablando. Leo. ¿Cómo andan? Un gusto. Buenas. Usted siga, Leo, como si le está hablando con Juan y nadie lo está escuchando, ¿eh? No, pienso acuerdo con Juan y lo que planteaba. Me parece, con respecto a esta idea más generacional, me parece que hay una mirada que tiene que ser estratégica de los militantes y las militantes populares, y en ese sentido empujar esos recambios. Sin duda es uno de los conflictos o de los problemas políticos más grandes que tiene el campo popular en América Latina, la posibilidad de construir recambios, pero sin duda tiene que ser, más allá de esos recambios, la prioridad de la militancia popular construir estrategias de largo plazo, ¿no? Porque me parece que también hay un aprendizaje ahí de que los caminos que emprende el pueblo siempre son largos para construir los países que soñamos, digamos, ¿no? Y los proyectos que queremos. Y entonces en eso hay que ir preparándose desde el principio. Y después, con respecto a la marcha federal, la verdad que fue como muy fuerte, fue muy movilizador todo el proceso. Me parece que desde el lunes hasta acá, ir viendo cómo en cada pueblo de la Argentina se agolpaban compañeros y compañeras a plantear lo que está pasando, lo que por ahí no sale en los medios, esta demanda del conjunto de nuestro país de que este modelo no se aguanta más, de que esto o lo canalizamos a través de la protesta y de las propuestas, como fue esta marcha federal, que no solo era para denunciar, si se quiere, este modelo de exclusión y de hambre, sino también para proponer salidas o estándar. Las 5 leyes, ¿por qué no contás un poquito de qué se tratan esas leyes, Leo? Las leyes tienen que ver, son síntesis que hicieron los movimientos sociales, digamos, y tienen que ver con problemas muy concretos, emergencia alimentaria, y se viene pidiendo ya hace
hace un tiempo largo, digamos, la sanción de esta ley y no hay caso, donde se plantea la necesidad de reforzar no solo las cantidades de alimentos destinados en comedores y merenderos que hoy están abarrotados de pibes y pibas en cada lugar, sino también pensar la calidad y pensar la nutrición de nuestros pibes, ¿no? Para que no coman solo arroz y harina, ¿no? Poder contemplar proteínas, poder contemplar una alimentación sana, digamos. La emergencia en adicciones, que también es parte de la experiencia de las organizaciones sociales. Las organizaciones se hacen cargo casi en soledad, digamos, de afrontar el flagelo del consumo problemático de los pibes y pibas en cada barrio. Hay casi nulas políticas del Estado nacional alrededor del tema. Con orgullo, perdóname Leo, con orgullo quiero contar que me enteré un día compartiendo, visitando lugares que la CETEP tiene para separar residuos, que ustedes tienen una mutual que trabaja con chicos que consumen y poder sacarlo de ese flagelo. Sí, Vientos de Libertad, ahí Juan conoce, bueno, el detalle exacto, digamos, pero sí hay mucho trabajo. Están los CAC también, impulsados por las organizaciones sociales y la Iglesia como espacio de acompañamiento para los pibes y pibas en los barrios, que es la única experiencia que viene avanzando a paso firme y a fuerza de mucho trabajo también. Y sin duda es uno de los ejes del laburo territorial, porque nosotros cuando militamos nos enfrentamos a dónde van los pibes, digamos, si vienen con nosotros o son víctimas de las redes del pequeño narcomenudeo que existen en los barrios, y eso es un conflicto que cada vez se agudiza más, por más que haya un discurso oficial diciendo que se combate y demás. En términos reales, todos los que militamos en los barrios sabemos que se ha agudizado y mucho la problemática. Y después 3 leyes más, y te termino con esto. Infraestructura social. Nosotros creemos que hay que generar puestos de empleo, creemos que eso depende de decisiones políticas del Estado, entonces estamos planteando que el 25% de la obra pública esté destinado a cooperativas de trabajo, digamos, ¿no? A la economía popular, que genere puestos de empleo de pico y pala, porque el trabajo no solo mejoraría los ingresos de los compañeros y las compañeras, que están muy deteriorados por la situación y las políticas económicas, sino que también el trabajo es el ordenador social por excelencia, digamos, ¿no? Y en este sentido nosotros ahí lo planteamos. Y después la ley de agricultura familiar, ley que ya está sancionada pero que necesita recursos, y hay 2 o 3 proyectos complementarios alrededor de esto. Este gobierno dijo que venía a bajar la inflación y ni siquiera aporta con recursos para que nuestros productores, campesinos, campesinas, productores periurbanos puedan producir los alimentos que después consumimos en las ciudades. Sería bastante más sencillo resolver ese problema si habría una política de Estado seria. Y después la ley de barrios populares, que ya está presentada. Ahí Juan es uno de los grandes impulsores de esta ley, donde queremos que se trate rápido y queremos que además haya recursos para urbanizar los barrios. Durante 12 años la Argentina creció económicamente con el gobierno de Néstor y Cristina, mejoró el ingreso de los sectores populares, hubo desarrollo económico, pero eso no resolvió la pobreza estructural, digamos, ¿no? Esa discusión nos muestra también que hace falta políticas de Estado que vayan mucho más al hueso. Una tiene que ver con urbanizar cada uno de los barrios, villas y asentamientos, y poder parar los desalojos y entregarle las tierras a los compañeros y compañeras que viven ahí sería un primer paso más que importante, ¿no? Muy bueno. ¿Y ustedes qué opinan cuando escuchan, digo porque la CETEP empezó, me acuerdo, Grabois, por ejemplo, y sus 18 años trabajando, organizando a los cartoneros de aquel 2002, 2003, que eran trabajadores que habían perdido su trabajo en la construcción, en lo gastronómico, en lo textil, y que salieron a hurgar en los residuos un método de subsistencia de vida. Y hoy escuchamos a Horacio Rodríguez Larreta diciendo que hay que terminar con el cartón para terminar con los cartoneros. ¿Sabes lo primero que hago yo, Eduardo, cuando escucho eso? Busco el audio completo. Porque a mí no me gustan las operaciones que nos hace todos los días el gobierno neoliberal, y tampoco me gusta cuando lo hacemos nosotros. Busco el audio completo para ver qué quiso decir ese hombre.
Desde luego no lo voy a salir a defender públicamente, porque lo considero parte de un proyecto con el que estoy absolutamente enfrentado, ¿no? Pero tampoco me gusta subirme a giladas, porque creo que es una cosa que nos debilita como campo popular, que es, en vez de discutir la política y discutir las cuestiones de fondo, discutir con chicanas. Porque después las terminamos haciendo entre nosotros, digamos, ¿no? Porque si vos escuchás el audio completo, lo que estaba haciendo este hombre era explicando a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que a veces están algunos sectores a la derecha del propio gobierno, que había que separar los residuos. Con una expresión muy desagradable, muy fea, muy chota, como la que hizo Larreta en ese momento. Pero yo también me acuerdo que algunos... Pero decime una cosa, pero esto no esto no tiene correlación con la ley que él acaba de hacer aprobar con sus seguidores de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que se termine claro, por eso nosotros discutimos la ley, nosotros discutimos la incineración, nosotros discutimos la política de fondo, nosotros discutimos la ideología que hay detrás de eso, nosotros discutimos que en definitiva lo que quieren hacer. ¿Cómo? Pero tiene que ver con lo que dijo. No tiene mucho que ver con lo que dijo. Lo que dijo es una cosa, insisto, no me quiero poner en defensor de Larreta porque no es el rol que me corresponde, pero mira, yo tengo una característica que tengo un estilo determinado, que por ahí está mal y que a veces molesta, y que a mí me parece que nos debilita la reiteración acrítica de lo que se viraliza en nuestro campo, ¿no? Lo que se viraliza en nuestras redes sociales. Porque hay que escuchar la cosa completa para entender cuál es el problema de fondo, cuál es la política concreta. A ver, el problema de fondo no es que el señor diga que no hay que sacar el cartón. El problema de fondo es la pobreza. El problema de fondo es un modelo de hambre y de miseria. El problema de fondo no es si yo digo que Stanley es bueno o mala, que es una cosa que molesta muchísimo en algunos círculos del campo nacional y popular. El problema de fondo es cuál es el proyecto y cuál es el proyecto con el que confrontamos. Entonces yo trato de no subirme a cuestiones que me parece que llevan el nivel del debate para abajo y que entramos en un pensamiento maniqueo que no construye alternativas creíbles y viables para nuestro pueblo. Te voy a dar otro ejemplo, digamos, ¿no? Ahora estamos en el debate de la ley de integración urbana en las villas de asentamiento y estamos discutiendo el texto de la ley. Tenemos avanzado un determinado proyecto, texto, logramos algunos consensos con el oficialismo, cosa que es absolutamente lógica, natural y es lo que hay que hacer en el marco de una democracia liberal, burguesa, que ninguno de los que está sentado en el Parlamento ni de los que estamos afuera considera que es un sistema que hay que derrocarlo mediante una revolución violenta. Por lo tanto, son las reglas del juego con el que vivimos. Entonces, en vez de preocuparnos por los problemas de fondo, que es cómo resolver la entrega de la tierra a los vecinos y vecinas de los barrios populares, a veces terminamos peleando para ver cómo hacemos para que capitalice más este, capitalice más el otro, y eso tiene que ver con pensar más en el mensajero que en el mensaje, y yo creo que es una clave de nuestra debilidad, porque en este momento, como resultado de las políticas económicas del gobierno, hay un momento de auge de la resistencia y de la oposición, ¿no? Es un momento en el que estamos bien parados en una tribuna para decir cosas. Ese momento se puede profundizar, puede terminar, etcétera, pero en definitiva lo que queda es cuando con solidez, como se dio en la marcha federal, con solidez, no con chicana, uno tiene una crítica fuerte que hacer. Yo te recomiendo, Eduardo, escuchar el audio completo. No comparto, el audio completo Juan, se puede hacer una crítica más integral del asunto. Honestamente, Juan, quiero decirte que no comparto, quizás sea nuestra diferencia generacional, pero si uno ve desde lo que empieza diciendo Macri en el 2002, cuando dijo que todos los cartoneros eran delincuentes, y termina viendo lo que termina haciendo Larreta, mintiendo con aquella ley de basura cero y yendo a la incineración, donde quienes
trabajan en la separación de residuos, en la recolección de residuos, no van a poder trabajar nunca más. Yo no creo que sea una chicana lo que alguien filmó, que no sé quién fue ni dónde fue. Pero me parece bárbaro lo que decís. Yo estoy de acuerdo, de hecho me has visto pelear por eso toda mi vida, pero no lo voy a hacer en base a un video recortado, sacado fuera de contexto, porque cuando le sacan fuera de contexto, y a nosotros nos pasa todos los días, insisto, cuando le sacan fuera de contexto, cuando persiguen a nuestros compañeros por una cosa así, yo me quejo, entonces no me gusta que nosotros hagamos política con audio fuera de contexto. No me gusta que no son audio fuera de contexto, Juan, te soy sincero. No, tenés que escucharlo entero. Juan, es lo que se grabó, yo no sé, estaba grabando una persona. No escuchás entera las cosas, Eduardo. Pero es que no tengo la oportunidad de poder conseguir el audio entero. Si vos no conseguís el audio entero, te prometo que el domingo que viene... No, que no me interesa, tampoco me interesa hacer una defensa. Es importante porque es desnuda lo que piensan, es como Vidal hablando de que no es equitativo que se abran universidades en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, porque los pobres no... Vamos a dar otro ejemplo, y por eso yo digo, por eso a mí el otro día me preguntabas por texto, a mí cada vez me siento más lejos de la posibilidad de intervenir en política institucional, porque yo no quiero discutir si Vidal es más o menos gorila por decir la boludez que dijo. Porque para mí es yo quiero discutir por qué mis compañeros, yo doy clases en la Facultad de Derecho desde hace 15 a 20 años. 20 años más o menos. La Facultad de Derecho queda a 3 cuadras de la Villa 31. No tuve nunca un alumno de Villa 31. Yo quiero discutir por qué hay pocos alumnos de la Villa 31. ¿Por qué hay pocos alumnos de Villa Fiorito que van a la universidad? No si Vidal es más o menos gorila por decir una boludez absoluta, repudiable, todo lo que vos quieras, que es lo que dijo. Porque después no discutimos los problemas de fondo, digamos, ¿no? Porque nos agarramos de pequeños problemas, que son obviamente en este momento... sirven para hacer leña, me parece bien, es lo que hay que hacer, pero es lo que hay que hacer en los ámbitos en los que no se pueden discutir ideas de fondo. Yo como con vos, con Leo, con los compañeros, me siento que tenemos la posibilidad de discutir ideas de fondo, siento que tenemos la posibilidad de discutir cosas más profundas que lo que aparece en los resúmenes de prensa de los programas, digamos, efectistas. Prefiero discutir ideas de fondo. Y eso se lo digo a todos los compañeros y compañeras con los que hablo, que son muchos, porque si no, insisto, perdemos lo que tenemos nosotros de genuino y de nuestro perfil, en la CT por lo menos, que es tratar de ver en profundo cuál es el problema que está afectando la realidad de los compañeros y cuál es la solución para ese problema que está afectando la realidad de los compañeros, y no ver cómo instrumentalizamos ese problema en función de una batalla política coyuntural, que hoy puede salir bien, mañana puede salir mal, pero en definitiva no va a resolver la estructuralidad de esos problemas. No sé si me explico, pero es una forma de entender la construcción política, la lucha social, etcétera, que yo también reivindico, digamos, que yo creo que hay que hacer, que hay que salir, y con esto termino, Eduardo, que hay que salir de una cosa que me parece muy jorobada, que es el discurso extremo y la acción moderada. Discurso extremo, el otro es el malo, una basura, una mierda, hay que aplastarlo, destruirlo, etcétera. Y después en la práctica no pasa naranja, digamos. Yo creo que hay que construir unidad en base a un discurso más realista, que tenga que ver más con lo que podemos hacer en realidad, que tenga que ver más con la autocrítica de las macanas nuestras y con la crítica de las macanas de los demás, que con el maniqueísmo. Y en eso estoy convencido, y aunque me cueste un montón desde el punto de vista de político, aunque tenga un costo para mí, como también tiene un costo otros temas que vos también has pagado, digamos, en las últimas semanas por otras cuestiones que están de moda ahora, yo lo voy a seguir diciendo, porque creo que es mi forma de aportar al campo popular, es mi estilo, y no quiero terminar repitiendo las mismas cosas que escucho en todos los programas que son de este campo, y que me parece que lo diga uno, dos o tres alcanza, no hace falta que yo también me sume a repetir las mismas cosas. Respeto tu forma de ser, simplemente digo que es difícil divorciar que Vidal diga eso con el hostigamiento en la persona de Baradel a todos los docentes de la educación pública desde el día que empezaron las clases y que ya han pasado cerca de 4 meses y del año pasado, y es difícil divorciar estas palabras de Rodríguez Larreta de la ley de incineración y el cambio de sistema de recolección de residuos, para mí. Entonces los desnuda en lo que quieren hacer, es mi visión. Pero es una forma de verlo. Yo creo que hay que defenderlo a Baradel a muerte, y hay que defender la educación pública a muerte, pero hay que defenderla, insisto, porque nosotros a la larga o a la corta, el péndulo va a volver de allá y va a venir para acá, y esa es un poco la discusión. ¿Qué vamos a hacer?
¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, estaba todo fenómeno antes de que venga el neoliberalismo y no hay que, lo único que hay que hacer es eliminar esos discursos gorilones. Era toda una maravilla cuando gobernaba Ibarra y a los cartoneros los perseguían salvajemente. Era una cosa que funcionaba bárbaro. No, funciona mal ahora. Funciona mal la educación pública ahora y funcionaba mal antes. Pero nosotros tenemos que luchar para que ojalá la gente sufra lo menos posible hoy. Porque funcionaba mal aquello, tenemos que seguir perdiendo lo menos posible hoy. Pero hay que tener, insisto, una perspectiva integral de cuáles son los problemas, porque si no uno termina haciendo una parcialización de esos problemas únicamente en la figura del adversario que tenemos hoy, que es claramente un adversario, que es claramente un sector político antipopular, pero que hay problemas que son de fondo, y esos problemas que son de fondo, como por ejemplo que cada vez que hay una crisis económica en la Argentina, si vos tenías organizados 6.000 compañeros haciendo la recolección de residuos, hay otros 3.000, 4.000 que se suman, y eso es un problema objetivo, porque esos compañeros están objetivamente peleando por quién levanta esa bolsa, y eso es algo que nosotros tenemos que terminar estructuralmente. Bueno, yo quiero discutir esas cosas, quiero discutir esas cosas, y después, en los momentos que hay que dar la batalla, para que no se aplique la ley de la incineración, para que haya un sistema social de reciclado, van a ver que los que estamos poniendo en cuerpo ahí somos nosotros. Los que estamos ahí en la calle, peleándola, haciéndonos cagar a palos, haciendo todo lo que tenemos que hacer, somos nosotros. Yo prefiero ser menos agresivo en el discurso y más contundente y tenaz en la práctica, que subirme a un estilo de hacer política que para mí no construye en la Argentina. Es mi forma de ser, es lo que yo estoy viendo, y te lo digo después de venir a esta marcha federal, porque vengo con muchas contradicciones en términos de que hasta me autocritico a mí mismo, que a veces para mostrar lo diferente que somos, para mostrar el repudio que tenemos por las políticas neoliberales, por ejemplo, la semana pasada en un programa de televisión me preguntan por la ley de hábitat, ¿no?, de urbanización, de expropiación de los barrios, y a mí casi que me dio vergüenza reivindicar que yo había participado en estas negociaciones para lograr la expropiación de 4.300 barrios populares. Y después hablé con un compañero que me dijo muy sabiamente, vos no tenés que tener vergüenza de reivindicar un estilo que tiene que ver con que si hay que sentarse con el demonio a resolver los problemas de los compañeros, hay que sentarse con el demonio a resolver los problemas de los compañeros. Porque hablar es gratis, lo difícil es resolver las cosas, digamos, ¿no? Y esos debates a mí me parece que son debates que no se hacen bien en el campo popular, que son los debates entre la forma y el contenido, ¿no? Y yo prefiero que el contenido nuestro sea mejor y por ahí equivocarnos en la forma, no ser tan puros, no ser lo que se espera de nosotros, pero siempre ser leales a las necesidades de los que están abajo. Yo he fracasado en este intento, porque mi idea era que dialogaran entre ustedes dos. Hablamos todos los días. Pero lo bueno es que la gente... Él es de la rama política, él tiene que decir todo lo contrario de lo que digo yo. Pero estoy en deuda, Leo, yo te voy a sacar el domingo con Chucky, junto, que le debo, porque es verdad lo que dicen ustedes, y vamos, porque ahora tengo que ir a las noticias, a las 50.